A esta hora de la tarde saludamos al único alcalde ciego que ha tenido Colombia, el alcalde, exalcalde de Santiago de Cali, ex concejal también de Santiago de Cali, doctor Apolinar Salcedo. Buenas tardes, bienvenido a Debates. ¿Cómo le va, doctor Apolinar Salcedo? Oscar, muy buenas tardes para usted, para toda la teleaudiencia, y soy yo quien le expresa a usted y a todos sus televidentes mis sinceros agradecimientos por brindarme esta oportunidad de estar aquí en Debates con usted, Oscar. Qué maravilla. Doctor Apolinar Salcedo, lo tenemos en nuestro programa de televisión porque usted presenta a la opinión pública de Cali, el Valle del Cauca y Colombia, su libro La Fuerza de la Esperanza. ¿De acuerdo? Totalmente de acuerdo, Oscar. Perfecto. Háblenos del libro, La Fuerza de la Esperanza. ¿Por qué lleva ese nombre? Oscar, el libro se ha titulado La Fuerza de la Esperanza en virtud a que recoge lo que yo he querido denominar mi verdad. Desafortunadamente, después de una exitosa carrera política entre 1994 y el 2007, cuando tuve la oportunidad de ser 3 veces concejal de la ciudad de Cali de manera consecutiva, fui presidente de la corporación en 1998 y luego en el 2003 fui electo alcalde de Santiago de Cali. Pues el 7 de mayo del 2007, por una decisión de la Procuraduría General de la Nación, yo fui destituido del cargo de alcalde e inhabilitado por 14 años para ejercer cargos públicos. Desde que han transcurrido más de 15 años después de haber llegado al primer cargo del municipio, y lo que este libro recoge es lo que yo llamo mi verdad, ya que a raíz de la destitución, mucha desinformación, el fragor del ejercicio de un gobierno con una oposición muy fuerte que se empeñó en construir un desprestigio absoluto, una descalificación y un desconocimiento de mi gestión como gobernante, inclusive incurriendo en sembrar o tender mantos de duda sobre mi transparencia, mi honestidad, mi capacidad. Pues considero que los últimos 15 años han sido de mucha dificultad espiritual, moral, familiar, social. Entonces, lo que la fuerza de la esperanza refleja es la manera como estoy contando mi verdad, porque durante esos 15 años seguramente el defenderme, el querer con dignidad demostrar que efectivamente no existían las causales que llevaron a mi descalificación por los opositores, pues ahora en este libro estoy contando esa verdad, demostrando con algunos datos autobiográficos, luego con un resumen de manera muy sintetizada, logros de mi gestión como alcalde. Y finalmente, quizás lo más importante, Oscar, es un análisis jurídico realizado por prestantes juristas que lograron evaluar, examinar y comparar los fallos de la Fiscalía General de la Nación, que precluyó la investigación y me absolvió de cualquier responsabilidad penal, mientras que la Procuraduría me sancionó con tal severidad como si hubiese sido el peor de los criminales. Entonces, ese análisis conduce a que fui víctima de algo que a mí me parece muy grave en la sociedad colombiana, y es la judicialización de la política y la politización de la justicia. Caramba. Ahora volvemos al libro, doctor Apolinar Salcedo, porque los televidentes querrán conocer un poco de su vida personal. Doctor Apolinar, ¿usted es dónde nació? ¿Es ciego de nacimiento? ¿Cómo transcurrió su niñez, su juventud? Sí, Oscar, yo soy hijo de una pareja de jóvenes campesinos que contrajeron nupcias el 26 de mayo de 1954 en el Cerrito Valle. Don Luis Alfonso Salcedo y doña Zoraida Caicedo se casaron, y yo fui el mayor de 6 hermanos. Yo soy un hombre modelo 55.
Nací el 22 de febrero de 1955, allá precisamente en el Cerrito. Luego, a la edad de 7 años, quedé ciego por un accidente casero, un accidente de esos que uno desearía que nunca le sucediera a nadie, y es que los mayores dejan a veces armas de fuego al alcance de los niños, y eso sucedió. Un niño un poco mayor que yo tomó un arma que un vigilante había dejado de manera, digamos, negligente con la carga, y pues seguramente sin querer lo accionó y disparó, y yo recibí un balazo, me pegó cerca de la sien izquierda y me salió cerca de la sien derecha, me destrozó los nervios ópticos y quedé ciego para siempre. Luego ya viene todo lo que fue el que, con la ayuda del Club de Leones del Cerrito, yo fui traído al Instituto de Niños Ciegos y Sordos de Cali, donde recibí la rehabilitación pedagógica y psicológica, que luego me permitió terminar bachillerato en un colegio público, el Colegio Eustaquio Palacios, luego estudiar Derecho en la Universidad Libre. Hoy soy un hombre profesional del derecho, soy casado, tengo 2 hijos, Andrés, que es arte de derecho. Afortunadamente, a esta altura tengo que lamentar que la pandemia del coronavirus se me llevó a mi mamá, mi madre, el pasado 10 de enero, y antes había muerto, pero de un infarto, mi hermano Luis Javier, que fue un ser humano tan importante en mi vida. Pero con estos 2 golpes que da la vida, sigo adelante, teniendo en mi familia y en mis amigos las grandes fortalezas y las grandes razones de pensar que la vida vale la pena y que tenemos la oportunidad de seguir viviendo y dándole gracias a Dios por cada día que nos da la oportunidad de celebrar el primer día del resto de nuestra existencia. Además, muy meritorio y un honor para usted, imagínese, 3 veces concejal de Santiago de Cali y aún hoy conserva el honor de ser el único alcalde ciego que ha tenido Colombia. Sí, Oscar, eso es algo que yo le agradezco que usted lo destaque. Sin embargo, dentro de mi filosofía de vida, esto debe contarse dentro de lo que yo contemplo como lo que es un proceso. Realmente yo, cuando miro el vaso de agua frente al proceso de rehabilitación, de integración social y académica de las personas con discapacidad, yo digo siempre que el vaso de agua está medio lleno, porque a la década del 60, cuando yo quedé ciego, realmente era muy difícil el acceso de las personas con discapacidad al campo educativo, al mercado laboral era casi que imposible. El discapacitado se miraba más como un enfermo que como una persona con una limitación, pero creo que hoy, cerca de 60 años después, la sociedad ha avanzado, se ha logrado brindar mayores oportunidades. Por eso esto de haber podido pasar por el Consejo Municipal y llegar a la alcaldía, lo que yo creo que queda demostrado, Oscar, es que sí es posible y que las limitaciones de los seres humanos están más en la mente que en el cuerpo. Así es. Doctora Polina Salcedo, volviendo al libro, usted allí demuestra que todo lo que se dio fue casi que una persecución política, se podría decir. Oscar, yo creo que sí, pero no quiero ni victimizarme, ni pensar que esto es exclusivo contra Apolinar Salcedo. Yo creo que Colombia desafortunadamente padece de una profunda lucha de clases, y creo que el poder confrontar quienes ostentan el poder genera muchos conflictos. Mire usted, Oscar, cómo, si no hubiese sido por la elección popular de alcaldes, yo creo que yo no hubiese sido nunca alcalde de la ciudad, porque anteriormente, antes a 1988, el poder político regional y local estaba subordinado al poder político nacional, y el poder político nacional estaba sustentado sobre la base de los grandes grupos económicos que patrocinaban la elección del presidente de la República, y luego se cumplían esos compromisos de designar a dedo el gobernador que querían los grupos económicos de cada departamento,
que habían patrocinado esas campañas presidenciales, y luego esos gobernadores quedaban comprometidos a elegir a dedo los alcaldes que los grupos económicos querían en cada municipio. Es decir, que el poder político estaba subordinado al poder económico. Pero la elección popular de alcaldes y de gobernadores rompió con este paradigma y tuvimos la oportunidad de llegar a los cargos personas que nos hemos preparado, que hemos construido un escenario para llegar a la arena política, pero eso a su vez genera unos choques con los grupos tradicionales, con aquellos que se sienten dueños del poder o que pensaron que nunca los sectores populares iban a poder acceder a los cargos públicos. Entonces, desafortunadamente, se genera una profunda fractura social que se lleva al campo político y en mi caso muy particular yo creo que efectivamente a mí me pasaron una factura de cobro. Es decir, con intereses políticos quisieron que en la Procuraduría les dieran lo que no me pudieron ganar en las urnas. ¿Usted ha pensado de pronto adelantar alguna gestión, digamos, una demanda? Sí, claro, Oscar. Precisamente, como le dije al principio de esta gentil nota, yo en el momento que soy notificado de la destitución como alcalde, inicié precisamente todos los pasos, todos los trámites que implican inicialmente solicitarle a la Procuraduría General de la Nación una revocatoria directa de oficio de la sanción, lo cual no me prosperó ni durante la Procuraduría que lideraba el doctor Edgardo Maya, que fue quien me destituyó, ni mucho menos cuando estaba el doctor Alejandro Ordóñez, y aún lo intenté cuando estaba el doctor Fernando Carrillo, pero no logré esa revocatoria directa de oficio. Posteriormente inicié lo que se llama la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, que la impetré ante el Consejo de Estado, pero también me fue negada la pretensión. Entonces, Oscar, ante esta situación, precisamente como un prerequisito que existe para uno acudir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, justamente el prerequisito es que se debe haber agotado todas las opciones que existen en el país respectivo, es decir, en este caso Colombia. Entonces, de manera una afortunada coincidencia, justamente en el 2020, la Corte Interamericana de Derechos Humanos profiere el fallo que reconoció que al doctor Gustavo Petro como exalcalde o como alcalde de Bogotá le fueron violados sus derechos humanos y sus derechos políticos, y quedó demostrado que la Corte Interamericana de Derechos Humanos dice que una autoridad administrativa como la Procuraduría General de la Nación no está facultada para destituir funcionarios de elección popular e inhabilitarlos. Por lo tanto, con esos argumentos que llevaron precisamente a ese reconocimiento de ese derecho al doctor Petro, pues en mi caso precisamente son aplicables y con una situación adicional a mi favor, Oscar. Y es que la Corte Interamericana dijo que la Procuraduría no podía destituir e inhabilitar funcionarios de elección popular siempre, a menos que hubiese mediado un fallo judicial. Y en mi caso es muy particular. Precisamente la Fiscalía General de la Nación, que es el juez natural del dolo, estableció en primera y en segunda instancia que yo había sido absuelto y que no se había cometido ninguna irregularidad. Es decir, que la Procuraduría conocía que con anterioridad al fallo disciplinario se había pronunciado la Fiscalía y sin embargo ignoró esto y me sancionaron atribuyéndome una falta gravísima a título de dolo. Entonces, Oscar, el dolo es una figura subjetiva de la conducta de los seres humanos. Entonces no puede uno comprender, Oscar, cómo yo actué de manera correcta, ajustado a la ley para la Fiscalía y actué con dolo para la Procuraduría. Entonces, por ahí como hay una famosa cuña de un famoso whisky, el dolo, Oscar, se tiene o no se tiene, pero uno no puede haber sido actuado de manera dolosa para la Procuraduría
y haber actuado sin ningún tipo de dolo para la fiscalía. Entonces, ahí sustento yo para responderle concretamente su pregunta, Oscar. En este momento, cursa ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos mi demanda y precisamente el abogado que me asiste y que instauró esta acción ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos es el doctor Hernando Morales Plaza. Doctora Apolinar Salcedo, ¿y cuál fue esa presunta irregularidad? Oscar, de manera, y le agradezco infinitamente esa pregunta porque tiene la mayor trascendencia para que de manera sencilla, muy comprensible le pueda explicar. Oscar, mire, es increíble que a mí por el mismo contrato, que fue la firma del contrato con la firma Sicali, que fue una licitación que se adelantó con todos los pasos y que fue adjudicada finalmente a un consorcio porque 6 proponentes se presentaron y como uno solo no reunía los requisitos de la ley 80, entonces 4 de esos proponentes se unieron y formaron un consorcio que se llamó Sicali y presentaron una única propuesta que resultó ganadora de la licitación. Entonces, en estos proponentes estaba también la firma Carvajal y compañía de acá de Cali del Valle y también otra firma, creo que unos venezolanos, que no quisieron entrar en ese consorcio y se apartaron y se volvieron precisamente los más críticos del proceso. Ese contrato fue firmado el 4 de febrero del año 2005, después de haber agotado todo el proceso licitatorio. Entonces, la Procuraduría Regional del Valle del Cauca decide denunciar la firma del contrato y se me inicia una investigación penal, una investigación disciplinaria en la Procuraduría de Oficio. Entonces, la Fiscalía, le repito, precluyó la investigación y en un primer fallo de fecha 31 de octubre del 2006, me absuelve y dice que no se cometió ninguna irregularidad. Entonces la Procuraduría apela a este primer fallo de la Fiscalía y el 13 de marzo del 2007 la Fiscalía corrobora, confirma el fallo de primera instancia y dice que el alcalde de Cali, Apolinar Salcedo, no cometió ninguna irregularidad y que la intención suya como primer mandatario de los caleños era intentar aliviar las alicaídas finanzas de un municipio que prácticamente se encontraba al borde de la quiebra. Eso dijo la Fiscalía. La Procuraduría me abrió una investigación por el mismo contrato, por los mismos hechos y con las mismas pruebas. E inicialmente me formuló un pliego de cargos que tenía 18 cargos, 18 situaciones distintas me estaban imputando. Finalmente, después de mi defensa, y en tanto en primera instancia que me sancionaron el 4 de diciembre del 2006 y luego para la segunda instancia, cuyo fallo fue proferido el 7 de mayo del 2007, yo logré desvirtuar 15 de esos 18 cargos que me habían imputado inicialmente. Y asómbrese, Oscar y televidentes, ¿saben los 3 cargos por los cuales finalmente yo fui destituido del cargo e inhabilitado para ejercer cargos públicos por 14 años? Los 3 cargos que prosperaron fueron los siguientes. Primero, que el mandatario Apolinar Salcedo no había pedido autorización al Consejo Municipal para firmar dicho contrato. Y ocurre, Oscar, que no debía pedir esa autorización porque estaba implícita, estaba expresa, perdón, en el plan de desarrollo, pero en aras, digámoslo, el acuerdo que el Consejo autorizaba el contrato, sí hubo acuerdo aprobado por el Consejo. El segundo cargo fue, no hizo insuficientes estudios de mercadeo. Oscar, no se habló ni siquiera de ausencia o carencia de eso, sino insuficiencia. Y es que este tipo de contratos únicamente en Colombia se han firmado creo que en 4 municipios en todo Colombia. Entonces, los estudios de mercadeo correspondieron a esas experiencias que había, no había otra opción. Entonces, habla de segundo cargo, insuficientes estudios de mercadeo. Y el tercer cargo que me imputaron y por el cual me sancionaron dice que el alcalde contrató una póliza por valor de 100 millones de pesos para el contrato cuando se iban a comprometer multimillonarios recursos y que era una póliza es decir, que era muy bajita la suma.
Y ocurre, Oscar, que es que como se trata de un contrato de tracto sucesivo, entonces estos contratos para la legalización se firmó precisamente por un valor de 100 millones de pesos, pero el contrato mismo contenía una cláusula que decía que como era un contrato de tracto sucesivo, cada año el contratista debía reajustar la póliza precisamente de acuerdo a la proyección del recaudo. Y tan cierto es esto, Oscar, que cuando el contrato se firmó en el 2005 y fue, digamos, se terminó unilateralmente por el gobierno del doctor Guerrero en el año 2012, y que el contrato estuvo vigente 7 años. Y cuando se terminó el contrato en el 2012, la póliza estaba ya en 30.000 millones de pesos. Es decir, que haber comprado la póliza por 100 millones de pesos era para la legalización del contrato, pero el contrato contenía que cada año había que reajustar esa póliza. Entonces, en resumen, Oscar, esos fueron los 3 cargos. Dice, no pidió permiso al consejo, insuficientes estudios de mercadeo y una póliza solo de 100 millones. Búsqueme, Oscar, por donde dice, se robó una plata, se apropió de algo indebido. Entonces, estos fueron los 3 cargos para recibir una sanción de destitución e inhabilidad por 14 años. Es allí donde radica mi llamado de atención sobre si no se trató de una sanción desproporcionada, injusta y politizada. Doctor Apolinar Salcedo, ¿dónde podemos adquirir el libro La Fuerza de la Esperanza? Oscar, el libro La Fuerza de la Esperanza se puede adquirir en las distintas librerías. En este momento, pues apenas se está terminando de localizar, ya que la impresión se ha hecho de manera paulatina por razones de índole económica. Pero fíjense, Oscar, que también hay una forma ahora que la tecnología nos ha puesto en una situación de avanzada frente a la virtual. El libro está precisamente subido en Amazon, y entonces de manera virtual cualquier persona que quiera acceder a este tipo de virtualidad y de el libro electrónico, allí también lo pueden adquirir y lo pueden leer, Oscar, el libro La Fuerza de la Esperanza. Ex concejal de Santiago de Cali y exalcalde de Santiago de Cali, Apolinar Salcedo, ¿cómo analiza usted actualmente la situación de nuestra querida Santiago de Cali? Yo creo, Oscar, que es una situación que no es fácil. Tendría uno que ser muy ciego, pues, para desconocer que estamos viviendo momentos difíciles. Después del estallido social del 28 de abril, hay una evidencia de una ciudad que presenta un aspecto triste frente a la destrucción de, por ejemplo, las estaciones del Mío, sedes bancarias que fueron apedreadas, postes de semáforos o de cámaras que fueron derrumbados. Esta visión, digámoslo así, el golpe de vista que ustedes, las personas que pueden ver, seguramente dejan la sensación de tristeza. Y como desafortunadamente los recursos públicos deben cumplir unas etapas como son aprobaciones presupuestales, certificados de disponibilidad, etcétera, no ha sido fácil que rápidamente se entre a reconstruir esa faceta. Entonces, el aspecto visual de la ciudad en un momento dado llegó a verse como una ciudad de esas que en el Mediano Oriente hace ver de esas guerras que dejan una sensación de destrucción, de desolación. Eso a Cali le dejó ese aspecto negativo. Yo pienso que, hablando un poco de lo que me compete como analista y como observador de la vida ciudadana, yo creo que el alcalde Jorge Iván Ospina, al igual que los otros 1.102 alcaldes de Colombia y los 32 gobernadores, les correspondió una situación muy compleja, Oscar, y es que sus campañas que adelantaron en el segundo semestre del año 2019 la hicieron sobre unos sueños y unas propuestas que jamás pudieron contemplar
que apenas a 3 meses de iniciada su gestión se iban a tener que enfrentar al tema de la pandemia del coronavirus y luego este año con este tema del estallido social. Entonces me parece que los mandatarios locales les ha correspondido tener que repensar sus planes de desarrollo, reorientar los recursos e indudablemente eso ha atentado contra que haya la suficiente tranquilidad y posibilidades de planificar su gestión como gobernantes. De ahí que yo, por la coyuntura que vive la ciudad, por ejemplo, cuando me preguntan por el tema de la revocatoria del alcalde, yo no comparto esto porque me parece que los mecanismos de control ciudadano, la veeduría ciudadana, el control político del Consejo, la presencia de la Personería y la Contraloría pueden llevar a que la gestión del Ejecutivo Municipal esté vigilado y supervisado. Pero pienso que embarcarnos en una revocatoria puede llevarnos a que quizás nos enfrentemos a elecciones atípicas. Entonces la ciudad se va a pasar cada año, cada 2 años en elecciones nuevas. Yo creo que aparte de muchos aspectos que seguramente le pueden cuestionar a la administración municipal, yo llamaría más a una reflexión sensata, a un ayudar a que nos unamos y repensemos la ciudad. Por hoy, Oscar, lamentablemente tengo que decirle que yo reconozco que habiendo sido alcalde hace ya 15 años atrás, yo sigo sintiendo que lo que dije en campaña en el 2003 se siguen percibiendo que existen esos rasgos todavía de fracturas sociales, de división entre buenos y malos, ricos y pobres, negros y blancos, unas fracturas sociales que no nos dejan avanzar. Ojalá que la ciudad, ahora que vivimos momentos difíciles, lejos de incrementar estas fracturas sociales, ojalá pudiéramos proponer alternativas de unidad, de compromiso y de saber que cada caleño tiene una cuota de responsabilidad con esa Cali que queremos. Doctor Apolinar Salcedo Caicedo, exalcalde de Santiago de Cali, ex concejal de Santiago de Cali en 3 periodos, muy amable, muchos éxitos con el libro maravilloso que ya muy pronto lo tendremos en todas las librerías, La Fuerza de la Esperanza, éxitos con el libro y siempre a la orden, doctor Apolinar. Oscar, muchísimas gracias a usted por invitarme a este programa de debates, a sus televidentes y a usted, infinitas gracias. Y como siempre, reconocer que personas como usted y todos sus colegas de los medios de comunicación siempre han sido supremamente generosos con este servidor. Muchas gracias y le deseo una feliz tarde a usted y a toda su teleaudiencia, Oscar. Muchas gracias, doctor Apolinar Salcedo. Amigos, amigas, no se retiren. En segundos volvemos con más En Debates.